Hola amigos de Orden del Tiempo y bienvenido a este programa. He estado bastante desaparecido durante esta semana, si lo sé, es mi culpa. No me ha pasado nada de esta pandemia, sino que, bueno, he estado en otro menester y no he podido grabar. Pero desde que cuando pase todo esto vamos a utilizar este nuevo escenario, mi búnker, donde estoy actualmente. Y hoy vamos a hablar, yo creo que de la anterior pandemia a la que estamos viendo, una pandemia que fue muy desastrosa, fue peor que esta, en todos los sentidos y también en su contexto, porque vamos a hablar de la gripe española durante la Primera Guerra Mundial. Amigos, en 1914 estalló el primer gran conflicto bélico, aquel conflicto que pasó a llamarse en aquel momento la Gran Guerra hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Imaginaos, el mundo en guerra. Un mundo en guerra donde había países neutrales. En aquel momento España volvió a ser neutral en tanto la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda. La gente moría en la batalla. Estados Unidos desembarcó en Europa, alemanes en frente, Rusia también. Posteriormente en el 17, en mitad de la guerra, Rusia se retiró para realizar su propia revolución, que por aquí os dejo el enlace sobre un vídeo que hice de la revolución rusa el pasado verano para que lo podáis ver. Y fue una de las contiendas más sangrientas de toda la historia. A todo esto le tenemos que sumar la aparición de un extraño virus, una extraña epidemia en un primer momento, que pasó a ser una gran pandemia que llegó a matar a 50 millones de personas. A día de hoy España tiene alrededor de 47 millones. Fijaos el dato. Si hacemos un equivalente de la población, España quedaría absolutamente vacía de población si comparamos la fecha del 18, perdón, cuando apareció esta fiebre, hasta hoy. Esta fiebre, esta gripe, mal llamada gripe española, todo hay que decirlo, surgió en el año 1918. Fue el primer brote en marzo hasta enero de 1919, donde ahí los casos empezaron a bajar. Este virus se decía en aquel primer momento que era de origen aviar, que era de alguna especie de ave semejante a la gripe aviar que tuvimos años anteriores, pero que no se sabía muy bien de dónde provenía. Claro, este virus se propagó rápidamente por Europa y posteriormente por el mundo. Ya dije en el vídeo de la peste negra que parte de las tropas húngaras que estaban en Italia expandieron la peste por Europa. Aquí igual, aquí los soldados, cuando se iban moviendo en los diferentes sitios, contiendas, campamentos, iban llevando la gripe española. Pero la iban llevando también allí, se población autóctona del lugar, y la iban expandiendo cada vez. A su vez, si todos estaban encerrados en trincheras y encerrados, pues aquello era un caldo de cultivo algo curioso, que recibían pues mayoritariamente más virus de la cuenta, ¿no? Los países acusaron a España rápidamente de ser el centro de la epidemia, el centro de esa primera epidemia que posteriormente se convirtió en pandemia.
Pero ¿por qué acusaron a España de ser el origen de esta gripe y la bautizaron como gripe española? Los demás países no se podían permitir hablar de que sus tropas en mitad de la guerra estaban muriendo por enfermedad, por una gripe. ¿A quiénes le echamos la culpa a esto? Quizá a los países neutrales. ¿Y qué mejor que un país neutral que aquel que esté hablando de la gripe en sus periódicos? Efectivamente, España ya denunciaba en 1918 una extraña gripe, una extraña enfermedad que iba apareciendo. Todo lo que estáis viendo actualmente son recortes del ABC de la época, donde se manifestaba y denunciaba públicamente que estaba apareciendo una extraña gripe que estaba matando a la población. Una población que la esperanza de vida de los hombres era de unos 36 años y de las mujeres rondaba los 42. La alimentación no es comparable a la de ahora, ni tampoco los recursos sanitarios ni de higiene que tenemos a día de hoy. Imaginamos el destrozo que hizo en la población española, y eso que nuestro país estaba aislado. Imagínense un país como Francia o Inglaterra, que prácticamente lo diezmó. Pero la cosa no quedó toda ahí. ¿De dónde se originó esta pandemia? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bien, nos tenemos que ir justamente a 4 de marzo de 1918. Un 4 de marzo anterior al desembarco de las tropas americanas aquí en Europa. Fue en el Fort Riley donde un soldado se encontraba mal y acudió a la enfermería. Allí se diagnosticó los primeros síntomas, ¿no? Decían que tenía harta fiebre, que estaba muy mal, ¿no? Que no se encontraba bien y que no era una gripe normal. A los pocos días todo el campamento, se contaban por decenas el número de soldados que habían sido contagiados por este virus. Estados Unidos no dio la voz de alarma, no avisó a nadie y decidió enviar las tropas. Así, al mes siguiente, en abril, ocurrió el desembarco de las tropas estadounidenses en las costas europeas. E imagínense lo que ocurrió, que todo el virus se propagó por Europa. ¿Cómo de mortal era este virus? Imagínense, una harta fiebre, una fiebre horrorosa. También causaba hemorragias internas al que la sufría, y la falta de oxígeno. Había gente en Francia, por ejemplo, que salía de su casa enfermo, ¿no? Para abrir a su puesto a trabajar, y moría en el camino al trabajo porque le faltaba el aire, porque se encharcaba con su propio fluido. Imagínense el terror que ocasionaba esto. Los cementerios se colapsaron, también no había suficiente ataúdes para suficiente gente. La gente pues lo que hizo fue enterrar, hacer fosas comunes con el fin de quitar cuerpos de medio y parar la pandemia. Pero la cosa no quedó ahí. Llegó el verano, es cierto, la cosa se estabilizó con las temperaturas, se acabó la primera ola de este virus, pero llegó la segunda. La segunda ola la podemos datar en otoño de 1918, en Boston, en Brest y en Sierra Leona. Nuevamente movido por soldados, el virus había mutado y quizá hubiese sido más peligroso que antes. Esta segunda fase, pues imagínense, el contagio se propagó más, no había medios, no había una vacuna, de nuevo el dolor de cabeza. Estamos
prácticamente la guerra ya había terminado. Pero la gente moría. El desastre de la guerra seguía ahí. La gente moría por enfermedad, las grandes crisis económicas producidas por la guerra, ciudades destruidas, comercio destruido, familias rotas, bien por las enfermedades o por la guerra. Imagínense ese contexto internacional que se estaba viendo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Recordemos Alemania, aquella Alemania destruida y que por desesperación, es más, incluso fijaos en la crisis económica, que los fajos de billete, una carretilla de billete era el equivalente a comprar una barra de pan. El dinero no valía para nada. Esa desesperación llevó a Hitler al poder. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en esos países destrozados que se endeudaron tanto, que no tenían ni médicos, que los médicos huyeron de allí o básicamente murieron en el frente de batalla? Todo fue una sangría. Pues esta gripe estuvo rondando el mundo hasta la década de 1940. Un año antes, en el 39, ya había la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1940, en mitad de esas contiendas, por fin se llegó a crear una vacuna. Fijaos, más de 20 años buscando una vacuna que parase a ese gran y terrible virus. Pero quizá no sea lo peor de ello. Pero no supimos nada. Bueno, con la vacuna pues sé que se logró parar. También se fueron creando nueva vacuna con el fin de que si este brote volvía, pues pararlo, ¿no? Por posibles mutaciones. También para la gripe común servía, era más fuerte que la vacuna anterior y tal. Pero no supimos nada nuevo de la gripe española hasta 2009, donde por fin un equipo de investigadores dio con el origen real, el epicentro, el punto cero, para que nos entendamos, de esta gripe. La localizaron en México y fue transmitida desde los cerdos hacia los seres humanos. Bueno, de los cerdos a los seres humanos en aquellos tiempos, ¿no? A principios de 1918 en México, pues cierto que hay documentos donde hablaban de una extraña gripe, de una extraña epidemia, pero tampoco le empezaron a echar, se sobresaltaron, ¿no? Sobre esa nueva gripe, una gripe más. De ahí, pues con las comunicaciones saltó a Estados Unidos. De Estados Unidos llegó a fuerte de Fort Riley, y de Fort Riley se expandió por todo el mundo cuando los soldados desembocaron en Europa. Y hasta aquí ha llegado este vídeo de la mal llamada gripe española. Ya conseguí un poco más antecedente a esta pandemia de este nuevo virus que no se puede nombrar en YouTube porque si no la propia plataforma de hace raca. Espero que os haya gustado, que por favor me dejéis un like y os suscribáis al canal y que me comentéis lo que os ha parecido todo esto. Y como siempre nos vemos quizá esta noche en un directo, pero eso sí, mañana, ya que sí, vídeo diario aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto, amigos.